Señor, gracias te damos, te alabamos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bien, el tema de hoy de la misma serie, el poder de nuestra fe, lo he titulado Mi fe. Hace 8 días, ¿se acuerdan cuál fue el tema? No, fue Mi fe y los milagros. Sí, los adolescentes ya pueden pasar a su salón. Adolescentes. Sí, hace 8 días, bueno, aprovecho que estamos, ya está la transmisión, para saludarles a los que nos ven por internet. Muchas gracias por su sintonía y recuerde que puede ver todas las series de enseñanzas de domingos y de viernes a través de nuestra página internet www.vozdedios.net, y también puede visitarnos aquí a la congregación domingos 10 de la mañana, viernes 7 de la noche. Tenemos muchas actividades que les puede interesar, así que visite nuestra página para que tenga toda la información. Bien, entonces hace 8 días hablamos de mi fe y los milagros, ¿sí? Y creo que salimos muy alentados, con mucho entendimiento de lo que es el tema del milagro. Entonces hoy vamos a poner un equilibrio y vamos a hablar de mi fe y el sufrimiento, ¿sí? Mi fe y el sufrimiento. Entonces creo que hace 8 días nos ayudó mucho para sostener nuestra fe y nuestra confianza en Dios a través de milagros, señales que Dios hace, y hoy es necesario que también hablemos de esta realidad, de el sufrimiento, ¿sí? Y nuestra fe tiene mucho que ver con el sufrimiento. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes sufrieron antes de ser creyentes? Pues todos, ¿verdad? Absolutamente todos. Todos padecimos infinidad de situaciones que nos trajeron muchos sufrimientos, que si la infidelidad del esposo, de la esposa, o la violencia familiar, la rebeldía de tus hijos, vicios, tal vez el despido injusto de algún trabajo, el fracaso, la pobreza, la enfermedad o incluso la pérdida de algún ser querido. Todo eso produjo sufrimiento en nuestras vidas. Todas estas fueron causas naturales para sufrir, naturales del sufrimiento. Pero también hubo sufrimientos internos o sufrimientos del alma antes de que viniéramos a Cristo, sufrimientos espirituales como amargura, ¿sí? Sufrimientos como falta de perdón, odio, celos, depresión, incluso que puede conducir a una persona, o que condujo a algunos al suicidio, otros a tener el sentimiento y el deseo del suicidio. Sufrimientos como la tristeza extrema, deseos de venganza, desear la muerte a alguien, y bueno, muchas otras que nos faltan por mencionar. Esos yo las anoté como sufrimientos internos del alma, de nuestro espíritu. ¿Y cómo reaccionábamos ante estos sufrimientos, repito, cuando estábamos sin Dios, antes de venir a Cristo? Bueno, de muchas maneras. Muchos llevaron a cabo sus planes, ¿no? Muchos se vengaron de sus enemigos, otros optaron por el suicidio, otros decidieron amargar sus vidas, otros optaron por odiar, otros guardaron rencor, otros fueron más lejos todavía y renegaron contra Dios, y de esa manera dejaron que esa pequeña semilla se convirtiera en un gigantesco árbol lleno de frutos podridos, precisamente causantes, ¿por qué? Por el sufrimiento, pero sin Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Todo esto sucedió antes de ser creyente, pero quizá la pregunta más importante para nosotros hoy en día es: ¿cuántos hemos pasado y estamos pasando por sufrimientos siendo creyentes? Yo estaba hablando antes de ser creyentes, pero ¿cuántos estamos sufriendo hoy siendo creyentes, siendo hijos de Dios? La respuesta es la misma: todos, ¿sí? Todos, porque no es porque desde el primer día que decidimos venir a Cristo, entonces todo se volvió un mundo de color de rosa. Rosa sí, en el sentido de que entendemos los propósitos, de que ahora tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que Él nos da la facultad de soportar, etcétera, etcétera, pero no en el sentido de que ya no habría problemas o ya no tendríamos sufrimientos.
¿Sí? Entonces, no solo los inconversos sufren, también los creyentes sufren. Y muchas veces sufren por las mismas cosas, como ya lo dije, por la rebeldía de los hijos, a veces la infidelidad del cónyuge, del esposo o de la esposa. Eso se da más cuando uno de los dos no es creyente, y aún se llega a dar cuando los dos son creyentes. También sufren los cristianos los despidos injustos de su trabajo, la bancarrota de su negocio, la pobreza, la enfermedad, la pérdida de algún ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O miento, hermanos? No, también los cristianos sufrimos por esas causas. La enfermedad de un hijo, el desastre que le sucedió a un ser querido y nosotros sufrimos por algo. La Biblia dice que nosotros lloremos con los que lloran y nos alegremos con los que se alegran, o nos gocemos con los que se gozan. ¿Por qué? Porque el cristianismo también es parte de ese escenario. En esencia, entonces, un creyente puede sufrir las mismas cosas que un no creyente. Pero aquí es donde vemos, o donde vamos a hacer, mejor dicho, la diferencia. Un creyente puede sufrir todo lo que acabo de decir, pero a diferencia de un inconverso, el creyente nunca debe dar los frutos podridos de una vida sin Dios. ¿Sí? El que es hijo de Dios, como la amargura, que es un fruto podrido que lo desarrolla alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios no aprende a perdonar, siempre guarda el rencor, la falta de perdón en su corazón, como resultado el odio, la falta de perdón, incluso los celos, frutos podridos como la tristeza extrema o la depresión que le lleve al suicidio, los deseos de venganza, y mucho menos desear el mal a quien le hizo algún daño, o peor aún, guardar rencor contra Dios. Eso debemos dejárselo a los inconversos, pero no a nosotros, los hijos de Dios. Y todas esas enfermedades del alma o espirituales son sanadas y erradicadas totalmente al momento que venimos a Cristo. Absolutamente todo eso tiene que desaparecer de un hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Un hijo de Dios es imposible que deje que un sufrimiento se convierta en un enorme árbol de amarguras y de muerte espiritual. Imagínense, por favor, a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios, hermanos? Bueno, entonces imagínese a usted mismo, ¿no? O imagínese al de al lado que dijo que es un verdadero hijo de Dios, ¿no? Pero imagínense, por favor, a un verdadero hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que fue absuelto de todos sus pecados, que será arrebatado el día de la venida de nuestro Señor, que su nombre está escrito en el libro de la vida y que, por si fuera poco, será la esposa del Cordero, es decir, nuestro Señor Jesucristo, y odiando. Imagínense a un hijo de Dios guardando rencor. Imagínense a un hijo de Dios deseándole el mal al prójimo, a un hijo de Dios siendo un celoso excesivo. Imagínense a un hijo de Dios deseándose quitar la vida, y peor aún, quitándose la vida porque dicen o creen o creyendo que el suicidio es como cualquier otro simple pecado que Dios perdona y de todas maneras vas a heredar al cielo. ¿Pueden creer que sea esa persona un verdadero hijo de Dios? Por supuesto que no, hermanos, por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los sufrimientos son naturales en todo el mundo, incluyendo en los hijos de Dios. Pero la diferencia, repito, entre el inconverso y nosotros es que para nosotros los sufrimientos son parte de nuestra formación. ¿Sí, hermanos? El sufrimiento es parte de nuestra formación. Eso es algo que el mundo no entiende ni acepta. Por eso la Escritura dice que las cosas de Dios o la cruz de Cristo para el mundo es una locura, es una estupidez, dice el original, y también versiones 60. Es una estupidez. ¿Cómo puede ser que Dios se valga de un sufrimiento para hacernos madurar, o para formarnos, o para darnos un crecimiento espiritual? Pero así es, hermanos. Así es. No, entonces, noten esto: los sufrimientos no son para amargarnos. Los sufrimientos que Dios permite no son para resentirnos con la vida.
Los sentimientos que Dios está permitiendo mucho menos son para resentirnos contra Dios. Son formación para alcanzar el estándar requerido para la salvación. Y no he dicho que la salvación sea por obras, sino es un nivel que alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir poniendo ejemplos de Él. ¿Qué les parece? Difícil de aceptar para la mente humana, ¿no lo cree? Pero ahí es cuando debe entrar nuestra fe en acción. Ahí es cuando debe entrar nuestra fe en acción. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando por los sufrimientos, cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos. Ahí es cuando debemos sostener nuestra fe por encima del dolor. Ahí es cuando debemos sostener nuestra fe por encima de los sufrimientos. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco alguien dijo que sería imposible, ¿no, hermanos? De hecho, el apóstol Pablo, un hombre que se hizo experto en los sufrimientos, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto es sufrimiento. El contexto de esa frase de Pablo es persecución. El contexto de esa frase de Pablo es la gente contra él, persiguiéndolo por haberse convertido al Evangelio y promover y exaltar el nombre de Cristo. Pero él nunca decayó en su fe. Él se sostuvo por encima de la persecución, por encima del sufrimiento, por encima del dolor, y fue que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántos podemos decir lo mismo que Pablo, hermanos? A ver, díganlo. Y el contexto es sufrimiento. Sufrimiento por el tema que tú quieras, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, y después de esta breve introducción, creo que el mejor pasaje para empezar sería Romanos capítulo 8, versículo 35. Por cierto, también escrito por este experto en sufrimientos, el apóstol Pablo. Y ven qué impresionante fortaleza y fe de este hombre tan común y corriente como cualquiera de nosotros. Y me refiero al apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 35, dice así la palabra del Señor. Dice Pablo, en un contexto de sufrimiento: ¿quién nos separará del amor de Cristo? A ver, digan todos esa parte. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta frase, antes de seguir la lectura, significa: ¿quién o qué nos removerá del amor de Cristo? ¿Quién o qué? Fíjense bien. Y el sentido de quién nos separará del amor de Cristo es el sentido habla de divorcio. ¿Sí están conmigo todos? El sentido es divorcio. O sea que Pablo está hablando de que hay una relación matrimonial entre Dios y nosotros. Pablo está diciendo que es una relación de compromiso y fidelidad mutua. Escúchenlo bien, mutua. ¿Sí? Dice la Escritura que Él permanece fiel. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Pero Él espera de nosotros también fidelidad. Aunque Él sabe que nosotros somos hombres y pecamos y que le fallamos, pero Él espera que tengamos un corazón inclinado a la fidelidad a Él. Entonces, es un compromiso de fidelidad mutua exactamente igual que la de nosotros con nuestra esposa o las mujeres con su esposo. Y habiéndonos dicho Pablo que tenemos una relación con Dios, comienza a enlistar los aspectos que no deben remover ese compromiso que tenemos con Él. Recuerden, nuestro tema es mi fe y el sufrimiento. Cuando hablo de fe es nuestro compromiso con Dios. Y Pablo nos da un paralelo impresionante entre el sufrimiento que vamos a padecer como esposa de Cristo y los sufrimientos que se viven en los matrimonios. Y en ambos casos se requiere el mismo ingrediente. ¿Cuál es? Fe. Fe. Tanto para consolidar tu relación matrimonial como para consolidar y establecer tu relación matrimonial con Dios. Estamos hablando de una fe en el compromiso. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer los sufrimientos que no deben remover nuestro compromiso con Él. ¿Cuáles son? Siga leyendo. Tribulación, dice Pablo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos removerá del compromiso con Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Qué entienden por tribulación? Bueno, aquí la palabra tribulación significa, número uno, adversidades físicas.
Número 2, significan adversidades mentales del pensamiento, psicológicas, por así decirlo. Número 3, significa adversidades sociales y adversidades económicas. Entonces la pregunta es, ¿alguien o alguno de aquí habrá experimentado alguno de estos sufrimientos? Hermanos, sí, creo que sí, ¿no? La mayoría. Pero ninguno de ellos, dice Pablo, debe remover el compromiso de fe que hicimos con Él. La tribulación, en este sentido que acabamos de hablar, no debe remover nuestro compromiso de fe. No la tribulación, tampoco ¿qué? La angustia o persecución. Estas dos palabras se refieren a una persecución, fíjese bien, provocada por nuestro cristianismo y que produce una separación del mundo, y con la separación del mundo viene el sufrimiento. Entonces Pablo dice, a mí no me puede remover la persecución que hoy sufro por causa de haber venido a Cristo, ¿sí? No me voy a separar de mi compromiso con Dios. Tampoco eso debe ser removido en nuestra fidelidad con Dios por esa causa. Es como en el matrimonio, hermanos. Fíjense bien, Pablo acaba de decir que la angustia o la persecución, repito, se requiere una persecución. ¿Por qué? Por ser cristianos. ¿Cuántos son perseguidos por ser cristianos? Señalados por ser cristianos, apartados de sus amigos por ser cristianos, separados, divididos, señalados. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, a menos que los que estamos procurando vivir un cristianismo genuino, ¿no? Otros no, otros hasta dicen, qué padre ser cristiano, si los cristianos son como tú, si los cristianos pueden tomar como tú, pueden fumar como tú, pueden hablar en doble sentido como tú, pues invítame a tu iglesia. Pues no estoy hablando de esos cristianismos, estoy hablando de un cristianismo verdadero. Un cristianismo verdadero siempre va a producir persecución, y esa persecución no debe remover nuestra fe o nuestra fidelidad a Dios. Y les pongo el ejemplo, es como en el matrimonio. ¿Acaso porque tu esposa o tu esposo no le cae bien a un amigo tuyo o a alguno de tus familiares, la vas a abandonar? ¿O vas a abandonar a tu esposo porque no le cae bien a tu familiar o no le cae bien a tu mejor amiga? No, por supuesto que no, hermanos. Así es con Dios. Tú y yo ya no estamos unidos a un compromiso con el mundo. Ya no vivimos para agradar al mundo, ya no vivimos para agradar a la gente, y no vamos a dejar a Dios por complacer a nuestros amigos paganos o a nuestros familiares inconversos, ¿o sí? No, a eso se refiere Pablo. ¿Qué nos podrá remover del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nosotros ahora vivimos para agradar a Dios y serle fiel hasta el último momento de nuestras vidas. Dice Pablo, o hambre, tampoco el hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y todas estas palabras significan lo mismo: una gran escasez económica. Una gran escasez económica, no escasez económica, una gran escasez económica. ¿Cuántos han estado por esto, hermanos? Mismos ejemplos. ¿Tú abandonarías a tu esposo que tanto dices amar por estar pasando una racha fuerte de escasez económica? No, bueno, hay personas malvadas que sí lo hacen, que se casan por interés, ¿no? Pero hablando de una lógica elemental, por supuesto que no. Entonces no sería amor, no estarían unidos por amor, sino por conveniencia. Hermanos, nuestra permanencia matrimonial pues no está condicionada siempre y cuando haya una buena estabilidad económica. Nuestra fidelidad matrimonial se supone que es por amor, ¿no es cierto? Es por amor. Así con Dios, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna clase de sufrimiento nos debe hacer romper nuestro compromiso con Dios. Hermano, todo esto que pasamos son solo rachas momentáneas que Dios permite para probar el amor que decimos tenerlo.
Porque muchos vienen a Cristo con un amor interesado, con un amor fileo, un amor de sentimiento, un amor que le dicen a Dios: Señor, yo estoy aquí siempre y cuando me des, me bendigas, me hagas crecer mi negocio, me des la gerencia en mi trabajo, me sanes, hagas esto por mi hijo, esto, lo otro, aquí, allá. Eso es un amor del sentimiento, no es un amor puro, no es el amor de Dios. El amor de Dios es entrega, es sacrificio, es genuino, es enseñanza, es compartir la vida con el ser que amas. Eso hizo Dios por nosotros. Él envió a su único Hijo muy amado, el más amado de todos, lo dio por amor a nosotros, compartió la vida de Jesús. Él fue a morir a la cruz, pero antes compartió su vida, no solo con los discípulos, con todo el pueblo, compartió su tiempo, sus momentos, sus lágrimas, sus dones, sus palabras, hasta el punto de llegar a la muerte. Y todo eso lo hizo por amor, por amor. Es un compromiso de fidelidad de Cristo hacia nosotros. ¿Y qué hay de nuestro compromiso hacia Él? Debe de ser, la base es la misma, es por amor. Y Dios va a probarnos a través de estos sufrimientos para realmente ver, o que nosotros veamos, mejor dicho, si el amor que decimos tenerle es genuino o no. ¿Cuándo? Cuando venga hambre, desnudez, peligro o espada. Verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo somos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cómo somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Antes, en todas estas cosas, o bajo la circunstancia que sea, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta frase significa que a pesar de estas situaciones, prevaleceremos por medio de aquel que nos amó. Prevaleceremos, o sea, no vamos a morir por situaciones así, no nos vamos a amargar por cuestiones así, no vamos a retroceder por cuestiones así, no vamos a renunciar por situaciones así de sufrimiento. No, vamos a vencer por medio de aquel que nos ama en tiempo presente y futuro, hermanos. Él es el que nos da la fuerza, ¿sí? Esta es la fe que nos sostiene en medio de los sufrimientos, la fe en aquel que nos amó. Así como luchamos para que se mantenga la familia unida aún en medio de los sufrimientos, así con mayor pasión debemos proteger nuestra unión con Dios cuando también vengan los sufrimientos. No debemos permitir que nada ni nadie nos remueva del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos debe remover del amor en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Digan: nada ni nadie. Escuchen lo que dice Pablo a continuación en el verso 38. Por lo cual, ¿cómo se sentía Pablo? Seguro. Estoy seguro, también significa estoy firme en mi fe, de que él ya se va a casos extremos, ¿sí? Primero menciona casos naturales, evidentes que como seres humanos tenemos que pasar, pero él se va más allá, a un extremo para enseñarnos algo. Pero vamos a leer: por lo cual estoy firme de que aún ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Impresionante lo que dice Pablo. Él está diciendo que nada, hermanos, piense esa palabra, nada puede separarlo de su amor por Dios. Nada podía separarlo de su amor por Dios. ¿Y cuántos podríamos decir lo mismo que Pablo? Nada, Señor.
¿Realmente estamos seguros que nada ni nadie nos podría remover del amor y la fe que hoy tenemos en Dios? ¿Nada ni nadie? ¿Estás seguro que la escasez no te hará tambalear de tu fe en Dios? ¿Estás seguro que la enfermedad tampoco? ¿Sí? ¿Estás seguro que la muerte de un ser querido tampoco te haría tambalear en tu fe? Tal vez sea tu propio hijo. ¿Estás seguro que el odio de tus amigos por ser cristiano o el odio de tu familia no te va a hacer tambalear en tu fe en Dios? ¿Estás seguro, hermanos? Hermano, tú y yo, al igual que Pablo, podemos decir: nada me podrá separar del amor de Dios, o nada podrá separar mi fe o remover mi fe en Dios. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Y qué significa sufrimiento en estos versículos? Bueno, sufrimiento significa estar sometido a. La mujer en la Biblia debe estar sometida a ¿qué? ¿O a quién? A su esposo, a su marido. El esposo debe estar sometido a Cristo, y Cristo estuvo sometido a su Padre. Una nación, una sociedad debe estar sometida a las autoridades civiles de una nación, entendiendo que por encima está la autoridad de Dios. Pero cuando hablamos de sufrimiento, usa el mismo sentido y dice, o quiere decir, estar sometido a sufrimiento. El Hijo de Dios va a estar sometido a dificultades, a dolor y al sufrimiento. O sea, es algo de lo cual no podemos escapar. No podemos omitirlo, no podemos brincar, no podemos escondernos, no podemos rechazarlo, no podemos reprenderlo. Es parte de la formación de Dios para un hijo de Dios: el sufrimiento, las dificultades y el dolor. ¿Sí? Entonces Dios nos va a someter a difíciles pruebas de dolor y de sufrimiento. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para que crezcamos, para que maduremos. Todo esto es formación. Pablo fue sometido a muchísimas pruebas. Pablo fue sometido a dificultades tremendas. Fue sometido a sufrimientos impresionantes. ¿Y saben qué? Ninguno de ellos lo removió de su fe en Dios. En otras palabras, pasó la prueba. Pasó la prueba. Sin embargo, nosotros pues no debemos preocuparnos, hermanos, porque muchos dicen: ay, Pablo, todo lo que sufrió, malaria en los ojos, perdido en un barco ahí en alta mar, apresado tantos años, golpeado una y otra vez, perseguido, sin amigos, sin familia. Pero no debemos pensar o no debemos preocuparnos que vamos a experimentar los mismos sufrimientos de Pablo. ¿Sí, hermanos? Por dos razones no nos va a pasar lo mismo que al apóstol. Número uno, porque Dios no va a permitir que pasemos sufrimientos así de extremos, porque lo que le pasó a Pablo fue para nuestra enseñanza en el tema de la fe. ¿Sí? Fue para nuestra enseñanza en el tema de la fe. Es decir, para enseñarnos la importancia, escuchen bien, de permanecer firmes en la fe, aún estando en situaciones extremas como las de Pablo. ¿Alguno de ustedes ha estado en estos sufrimientos como los de Pablo? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos padecido tan extremosas situaciones o sufrimientos. Y ahí está la enseñanza. La enseñanza es sostenernos en la fe, aún en situaciones extremas como las que quizá nunca vamos a pasar, como las pasó Pablo, y él pudo sostenerse firme en su fe. Y número dos, porque Dios no nos va a mandar una prueba que no podamos resistir. Y seguramente nadie o casi nadie de los que estamos aquí resistiríamos sufrimientos tan extremos como los de Pablo. Pero hermanos, hay una ignorancia, por otro lado, hay una ignorancia muy grande en los cristianos respecto a este tema del sufrimiento. Muchos rechazan la idea
de que tengamos que sufrir en ciertos aspectos de la vida como uno de los requisitos que Dios usa para nuestro crecimiento. Simplemente no lo pueden creer muchas personas, pero el sufrimiento también es el fruto de nuestro pecado, hermanos. Óiganlo. Cristo sufrió por nosotros, no por su pecado, porque Él no tenía pecado. Él sufrió por nuestros pecados. Todos los castigos, dice Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero todo el sufrimiento, todo esto que Él pasó, no fue porque Él era pecador, era por nosotros los pecadores. ¿Me di a explicar, hermanos? El sufrimiento es el fruto de nuestro pecado, es decir, sufrimos porque somos seres pecadores. Lo interesante es que ahora Dios se vale de esos sufrimientos como si fuera una vitamina necesaria para que crezcamos espiritualmente. Eso es increíble, porque muchos creen que al venir a Cristo entonces el sufrimiento tenía que terminar. Y dice Dios, no, mira, el sufrimiento antes de venir a Cristo, muchos de ellos tú te lo buscaste, tú tenías una vida depravada, etcétera, y todos esos sufrimientos eran el resultado de tu vida, de tu conducta. Ahora vienes a Cristo y vas a seguir sufriendo. Número uno, porque también el sufrimiento es el resultado de que eres un ser pecador. Pero ahora yo voy a valerme de ese sufrimiento como una vitamina para ti, para que crezcas y madures y me conozcas más. Entonces cambia la perspectiva totalmente, hermanos. ¿Sí? ¿Han leído alguna vez historias de unos hombres o un pueblo de personas que le llamaban ancoritas? Bueno, les voy a leer esto. Estos hombres ancoritas fueron los ermitaños para Cristo, así se decían llamar. Somos ermitaños para Cristo. Ellos vivieron entre los siglos 3 y 4 y fueron hombres y mujeres que se comprometieron a llevar una vida de pobreza y carencia voluntaria personal para, según ellos, llegar a ser santos. Ellos creían que el camino a la santidad solo se hallaba a través del aislamiento extremo y del sufrimiento físico. Sin embargo, la Biblia no nos enseña ni nos exige que procuremos o aceptemos este tipo de sufrimientos para ser más santos. Pero la Biblia sí enseña que nadie puede entregarse a una vida de victorias personales sobre el pecado sin sufrimiento. Sin sufrimiento, ¿sí? No podemos pretender ser victoriosos si no sufrimos. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que sin dolor no hay ganador, algo así. Hermanos y amigos, una victoria requiere una batalla. Y ahí está el problema, que a los cristianos les gusta la vida fácil. Dámelo, Señor, cuando te cuente 3. Dame tus bendiciones aquí y ahora. ¿Han oído algo así? Esa es vida fácil. Señor, yo ya soy cristiano, merezco tus bendiciones. Tengo el derecho de ser bendecido, tengo el derecho de que mis broncas me las arregles. Es más, unos dicen, te exijo, Señor. Muchos les han enseñado que si tú diezmas, entonces tienes el derecho de exigirle a Dios. Qué tontería, hermanos. Qué tontería. El cristiano da, ¿por qué? Porque Dios dio a su Hijo. El cristiano da en obediencia y en identidad con Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos pretender tener victoria si no batallamos. Y en las batallas, forzosamente, hay sufrimientos. Por eso el tema se llama mi fe y el sufrimiento. Y el ejemplo más claro lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Escuchen bien, no porque Jesús fue Dios,
no sufrió. ¿Sí? Al contrario, su victoria sobre el pecado le trajo muchos sufrimientos. Prácticamente todo el tiempo de su ministerio, Él sufrió precisamente por la victoria sobre el pecado. Y quiero que leamos, hermano, quizá el capítulo más impactante de toda la Biblia. Así como lo oye. A este capítulo se le ha llamado el protoevangelio. Si no tuviéramos los 4 evangelios y solo tuviéramos este capítulo, sería suficiente para entender la obra y sacrificio de Cristo por los seres humanos. Este capítulo es el capítulo más desgarrador de toda la Escritura. Es el capítulo más doloroso, más penetrante. Es el capítulo más abrumador y el más explícito de la vida y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero al capítulo 53 del libro del profeta Isaías. De hecho, en sus Biblias, en el capítulo 2, ustedes pueden ver que hay un subtítulo que dice el sufrimiento del siervo del Señor, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por favor todos a Isaías capítulo 53. ¿Listos? Dice, escribe el profeta Isaías, y está hablando de Cristo, del siervo de Dios sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Vamos a detenernos ahí. Lo primero que dice el verso 1 es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí Isaías, hermanos, está profetizando el rechazo al mensaje de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es una clase de sufrimiento, ¿no es cierto, hermanos? ¿No es cierto que sufrimos o nos sentimos mal cuando hablamos con nuestros hijos y les decimos qué no deben de hacer para que no les vaya mal en la vida y que no nos hagan caso, que desechen nuestro mensaje, que lo menosprecie? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Mal. Sufrimos internamente. A veces hasta le decimos, es que yo ya sufrí y no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. A Jesús no le dolió tanto el maltrato físico que recibió como el rechazo a su predicación. A eso se refiere Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Noten el verso 2. Subirá cuál renuevo delante de él. Deténganse ahí, por favor. ¿Qué es un renuevo? No siga la lectura para que no se pierda esto. ¿Qué es un renuevo? ¿Sabe lo que era un renuevo? Un renuevo era un pequeño e insignificante tallo que le sale a un árbol. Ese es un renuevo. Escuchen bien. ¿Qué haces con un tallo insignificante? Que no le va a ayudar a crecer a tu árbol, a tu planta. ¿Qué haces con un pequeño tallo insignificante? Bueno, muy sencillo, lo arrancas. Un tallo insignificante lo cortas, incluso lo puedes pisar y no sentir ningún dolor porque no representa para ti nada ese pequeño tallo insignificante. Así veían a Jesús, como un renuevo, como un tallo sin valor, como un hombre insignificante, como uno más entre los judíos. Es uno de los profetas. A Jesús lo veían como una simple rama verde que no representaba nada para el sistema o el árbol gigantesco judaico que prevalecía en ese momento. Así que, ¿qué iban a hacer con ese pequeño tallo insignificante? Bueno, muy simple, lo iban a arrancar, lo iban a cortar sin misericordia, lo iban a pisotear y no iban a sentir ningún dolor ni remordimiento en sus conciencias. ¿Y eso le causaría sufrimiento a nuestro Señor Jesús? Claro que sí, por supuesto. No era tanto, repito, el maltrato físico, sino el rechazo a su obra, el rechazo a su predicación. Él simplemente era un renuevo, que había subido un renuevo, un predicador más, un judío más. ¿Acaso algo bueno ha de salir de allá de Belén, de donde viene ese? ¿Acaso no es él
el hijo de José y María, aquella mujer que todos creemos que bueno, anduvo en fornicación porque todavía no se casaba con José y ya estaba embarazada, es un renuevo, es uno más. Cortémoslo, arranquémoslo, pisémoslo, menospreciémoslo, no sirve para nada. Y sigue diciendo Isaías que también él era como una raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca eran esos pedazos de raíces de árboles que brotan de la tierra. Los hemos visto, ¿no, hermanos? Aquí teníamos un árbol, ustedes recordarán, en este predio, y las raíces ya brotaban, estaban por encima del suelo. ¿Y para qué sirven esas raíces de tierra seca? Para nada. No tienen utilidad. Para lo único que servían esas raíces de tierra seca era para que las personas se tropezaran con esas raíces. Y ese es el sentido de lo que está profetizando Isaías. Cristo iba a ser el tropiezo de los judíos, pero lo iban a ver como una raíz de tierra seca, como un predicador que no servía, como una raíz que se sale del suelo y que prácticamente su vida era inútil para los judíos. Era una simple raíz de tierra seca que no sirve para nada. ¿Y eso le traería sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí? Por supuesto que sí. El hecho de que Israel viera a Jesús como una simple raíz de tierra seca que solo problemas les trajo, le causaba sufrimiento a Jesús. No hay parecer en él, sigue diciendo Isaías, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Aquí se refiere Isaías al momento en el que Cristo está en lo más alto de la cruz del Calvario, desfigurado, deformado totalmente por la golpiza que le dieron los judíos y los romanos. Su espalda literalmente quedó sin piel. Su cabeza fue herida con espinos minuciosamente seleccionados para martirizar a un hereje. Así lo consideraban los judíos. Sus manos y sus pies agujerados por enormes clavos que fueron clavados entre sus dos huesos de las muñecas para que la mano no se desgarrase y pudiera permanecer colgado hasta su muerte. Y por si fuera poco, colgado desnudo, totalmente desnudo, totalmente desnudo. ¿Creen que eso no le trajo sufrimiento a nuestro Señor Jesús? Sí. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Significa odiado y abandonado. Odiado y abandonado. La gente no sentía ningún grado de aprecio por nuestro Señor. Ningún grado de aprecio, mucho menos amor. Por si fuera poco, sus 12 apóstoles lo abandonaron. No estuvieron con él en el momento de su crucifixión. ¿Eso no le dolió? Sí, dice Isaías, varón de dolores. Significa varón de muchos sufrimientos, experimentado en quebranto. Hermanos, ¿cuándo se hace una persona experta en algo? Cuando practica algo mucho tiempo, muchas horas, muchos meses, muchos años, y te logras hacer experto de algo. Así Cristo. Él fue experto en el sufrimiento porque prácticamente sus 33 años de vida fueron de sufrimiento. Persecución, ofensas, rechazo, golpes, todo el tiempo. Desde que era un bebé incluso quisieron asesinarlo hasta el último día de su vida, que fue sacrificado en la cruz. Fue un hombre experimentado en quebranto. Dice Isaías, y como que escondimos de él el rostro. Y como que escondimos de él el rostro. Esta frase es una referencia a cuando Pedro se escondió de Jesús en el patio del sacerdote. ¿Se acuerdan? Pedro escondió su rostro, se escondió detrás de la escena de su maestro, del Señor Jesucristo. Él estaba detrás, observando, no siendo parte de su fe, no siendo parte del sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos cristianos como Pedro que también esconden
su rostro de Jesús, que tampoco son parte del sufrimiento de su Salvador y de su Redentor. ¿Cree que eso no le produjo tristeza y sufrimiento a nuestro Señor Jesús? Sí, por supuesto que sí. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, es decir, lo azotamos, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que los judíos siempre creyeron que todo lo que Jesús estaba padeciendo en ese momento se lo merecía, y peor aún, que era Dios mismo trayendo un juicio sobre Jesús. Ellos decían: Dios es quien le trae ese juicio a este falso Mesías. Eso significa por herido de Dios y abatido. Dios lo hirió, no somos nosotros, decían. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, lo que decíamos hace rato, a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, nosotros, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow, he ahí el siervo sufriente. Impresionante profecía del profeta Isaías. Un hombre que fue también muerto, asesinado, se dice que con una sierra fue cortado en dos el profeta Isaías. ¿Por qué? Por profetizar esto, por hablar esto, por decirle al sistema judío: su sistema está mal. Va a venir un Salvador y tiene que enderezar esto. Todo lo que profetizó Isaías se cumplió al pie de la letra. Todo este capítulo enfatiza el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido comprobamos que Jesús no fue victorioso sin luchar y sin sufrir. ¿Y qué creen? Tampoco nosotros. Nosotros no podemos esperar una victoria sin luchar y sin sufrir. No podemos. Va contra los principios. Y no estoy hablando de que la victoria de la vida eterna la vamos a obtener luchando y sufriendo. No, ese mérito le correspondió únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de mantenernos firmes en la lucha de la fe de Jesucristo, como Él se mantuvo firme en la lucha de la fe hacia su Padre. Esa es nuestra lucha, y ahí está nuestra victoria, ahí está nuestro pase a la vida eterna, hermanos. Y quizá la pregunta más importante de este tema es: ¿cómo le voy a hacer para soportar y mantenerme firme en mi fe cuando lleguen los sufrimientos? Bueno, el apóstol Pedro, nos da la respuesta. Vayamos a
la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2, verso 11. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo puedo lograr soportar y mantenerme firme en mi fe cuando lleguen los sufrimientos? Pues Pedro nos dice, primera de Pedro 2, 11, amados, yo os ruego como ¿a qué? Extranjeros y peregrinos. Dile al que está a tu lado, eres extranjero y peregrino. ¿Lo sabían, hermanos? ¿Sí? En primer lugar, antes de seguir nuestra lectura, noten que Pedro está hablando de una promesa futura. Él dice que somos extranjeros. ¿Qué significa extranjeros? No ciudadanos de esta tierra. Somos extranjeros. Tú, si vas a Estados Unidos, eres un extranjero, porque no eres ciudadano de Estados Unidos. Tú eres ciudadano mexicano. ¿Sí, hermanos? Y Pedro está diciendo que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Y peregrinos es alguien que llega de otra ciudad a residir temporalmente a otra ciudad. Y Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Entonces el sentido es que nuestra ciudad no es esta. ¿Cuál es? Es la celestial. Pero temporalmente, como peregrinos, residimos en esta ciudad o en este planeta Tierra. ¿Sí, hermanos? Entonces, en ese contexto, ¿cómo debemos andar en este mundo? Sigan leyendo. Que os abstengáis. ¿Cómo debemos andar aquí? Absteniéndonos, significa privándonos. Es decir, no participando de cosas y prácticas que no van con nuestras verdaderas costumbres, es decir, las de arriba. Como cuáles nos debemos privar y como dice aquí, debemos abstenernos. Sigan leyendo. ¿O de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí ya se muestra la lucha por mantener nuestra fe. Verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles habla de personas no convertidas, no creyentes. Entonces él está diciendo, si ustedes son ciudadanos, ustedes tienen que vivir como ciudadanos del cielo, no como los gentiles que viven como ciudadanos de esta tierra. Ahí está la confrontación, hermanos. Que cómo es posible que un hijo de Dios que es ciudadano viva como un ciudadano de esta tierra, como si no supiera que esta tierra un día será destruida y que nuestra verdadera tierra y permanencia estará en el cielo. ¿Sí? Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Entonces, también cuando dice que mantengamos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, habla de una excelencia moral. Excelencia moral. ¿Cuántos se consideran excelentes en su moralidad? Mejor no me contesten. ¿Sí? Nadie o casi nadie. Nuestra lucha es contra toda clase de inmoralidad de la carne que contamina nuestro espíritu y que están en esta tierra, y pone como contraste a los gentiles, que significa los no convertidos. Esto es parte del sufrimiento que vamos a padecer los hijos de Dios. Vamos a sufrir en el sentido de que tendremos que sacrificar nuestra carne con todos sus deseos y todas sus pasiones, ya que eso no glorifica a Dios. ¿Por qué eso no glorifica a Dios? Porque eso hacen los gentiles, es decir, los ciudadanos de esta tierra. Eso es lo que hacen los ciudadanos de esta tierra, pero no hacen eso los extranjeros, no hacen eso los ciudadanos del cielo. ¿Y sabe qué? Que los que han ido a Estados Unidos, cuando vamos para allá y dicen, ¡ay, qué bonita ciudad! Y nos encontramos a nuestros compas mexicanos y todo. Y esos mismos mexicanos que eran desordenados aquí, allá no lo son. ¿Por qué? Llegaron a una tierra que no es de ellos y tuvieron que someterse a las leyes de esa tierra. Y si no se someten, allá sí les va en feria. Allá sí los mandan a la corte, allá sí los meten a la cárcel, allá sí los deportan, allá el gobierno sí es gobierno.
en ese sentido que estoy hablando. Y entonces llegan los mexicanos y bien portados, no corren a más de 20 millas por hora, se esperan, no pasa, están en la esquina en la avenida y no viene ningún carro, pero ahí se quedan paraditos hasta que esté su verde. Y en los postes hay unos botoncitos donde le aprietas para que solicites que el auto te dé el paso y se les ponga el alto a ellos y a ti el verde, y aprietan el botoncito y esperan, y ya que está, pasan, ¿verdad? Y agradecen a todos. Y aquí no hacen nada de eso. Si nosotros somos ciudadanos del cielo, debemos estar sometidos a la autoridad de Dios, a las leyes del cielo, y comportarnos como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Escuchen lo que sigue diciendo Pedro: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Sí? Entonces Pedro nos acaba de dar la clave para mantenernos firmes en la fe al momento de experimentar los sufrimientos. ¿Cuál es esa clave? Confiar en la victoria de Cristo y confiar en nuestra victoria venidera, es decir, la victoria de la vida eterna. Cuando alcanzamos a ver lo que nos espera, somos capaces de mantenernos firmes pese a los sufrimientos que se nos presenten. O sea, nunca vas a decir: yo no voy a perder mi vida eterna por darme una locada aquí, un resbalón tremendo y echar todo por la borda, todo lo que Cristo ganó por mí, yo no lo voy a dejar así nada más. ¿Sí? Porque nuestra esperanza está en nuestra vida eterna. Note cómo Pedro, hermano, nos alienta a amarnos en nuestra mente para la batalla contra el pecado, a armarnos. Este pasaje trata directamente con el sufrimiento que enfrentamos por haber elegido vivir de manera diferente que antes de venir a Cristo. Y es la verdad, porque aunque somos peregrinos, ¿sí?, somos carne. Entonces sufrimos y en cierto modo aún estamos muy unidos a aspectos de esta tierra, ¿no? Como nuestra familia, a los amigos, al trabajo, a las costumbres, etcétera, etcétera. Y es normal que después que decidimos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, los amigos y aún la familia se volcaron en nuestra contra, y peor aún, nos abandonaron o nos aborrecieron por completo. ¿Y qué produjo eso a nosotros? Sufrimiento, porque aunque entendemos que somos extranjeros y peregrinos, somos carne, estamos en el mundo y no somos del mundo, pero al estar aquí Dios nos ha dado una familia, gente con quienes nos relacionamos, y cuando somos separados, confrontados, odiados por ellos, sufrimos. ¿A poco no? Sufrimos, es normal. Y en esos momentos es precisamente cuando Dios espera de nosotros una fe sólida. Vayamos a Mateo 10:37. Que no digas: ay, es que mi abuelita ya me dijo no vuelvas a poner un pie aquí. Y pues es que es mi abuelita, entonces, pastor, le vengo a dar las gracias. Ya no voy a venir, me gusta mucho venir, pero es que es mi abuelita, ¿verdad? Mateo 10:37, ahí es la fe sólida. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama a hijo o a la hija más que a mí, tampoco es digno de mí. ¿Sí? Ahora, noten que Jesús no está diciendo que no amemos a nuestra familia. No está diciendo que no amemos a nuestra familia. De hecho, debemos amarla, ¿no? Es una enseñanza bíblica. Jesús está diciendo que no los pongamos antes que a Él.
que nuestro amor a la familia no sea superior al amor por nuestro Creador. ¿Y qué va a implicar amar a la familia menos que a Dios? Sufrimiento, hermanos. La carne sufre cuando entiende eso. ¿Cómo? Entonces me decía una hermana, fíjese, pastor, que tengo ya 2 hijos adolescentes, y uno joven y otro adolescente, ya más de 16, 17 años, 20 años, algo así las edades. Ellos no quieren saber nada de Dios. Entonces yo me venía la otra vez para la iglesia y me dijeron: mamá, quédate con nosotros. Así como, no seas mala, ¿no? Tu deber es con nosotros quedarte con los hijos. Entonces esa hermana, que tiene apenas 1 año de convertida, le dijo a sus hijos: no, fíjate que no. Hoy es el día del Señor y yo voy a ir a adorar a Dios y a oír su palabra, porque ustedes no son unos niños de 4 o 5 años, por lo cual yo sienta la obligación de quedarme a cuidarlos, ¿sí? Si tuvieran esa edad, no me quedaba, me los llevaba. Pero a su edad, si ustedes no quieren, ese es su problema. Y la hermana sufre, es normal, pero tiene una fe sólida. ¿Me entendió ese ejemplo, hermanos? Verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿De qué está hablando? De abnegación total. Todos digan: abnegación total. No es un poco de abnegación, no es voy a la iglesia como los mesiánicos, una vez al mes, no soy K8. No, estamos hablando de una abnegación total. ¿Y qué produce la abnegación, hermanos? Sufrimiento. Por naturaleza, los seres humanos nos gusta autosatisfacernos, nos encanta agradarnos a nosotros mismos. Así que tomar su cruz y abnegarnos a los deseos de nuestra carne, abnegarnos a los amigos, a la familia, con tal de que Cristo sea exaltado y no yo, bueno, eso implica sufrimiento, pero demuestra una fe sólida. Verso 39, el que haya su vida la va a perder. O sea, el que no quiere pagar el precio, el que no quiere luchar, el que no quiere sufrir, va a perder su vida al final. El que busque su propio placer la va a perder, la vida eterna. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Es decir, el que esté dispuesto a no buscar su autosatisfacción, sino lo que glorifique y exalte a Cristo, hallará la vida eterna. Amén. El que busque la gloria de Cristo y no la autosatisfacción. Conclusión: es un verdadero, hermanos, desafío estar expuestos al sufrimiento mientras vivamos en un mundo en decadencia. Es un desafío. Toda la creación gime y nosotros gemimos con ella. Todos esperando aquel día en que seremos liberados para siempre en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuchen bien, pero no gemimos en el sentido de derrota por medio del sufrimiento, nunca. Alguien dijo, lo que estoy diciendo es que no por los sufrimientos tienes que vivir una vida miserable y acongojada todo el tiempo, ¿no? Que ya bajaste 5 kilos en una semana, que ahora ya estás yendo al doctor y antes no ibas, porque ¿cómo sufro y sufro? Ese no es el sufrimiento bíblico. El sufrimiento bíblico te duele pero te hace crecer, ¿sí? Te duele pero te edifica, te duele pero te madura, te duele pero te hace cambiar, te hace ser una mejor persona y sobre todo un mejor hijo de Dios, un mejor ciudadano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo de familia. Todo eso tiene que producir el sufrimiento. Alguien dijo que el creyente que perdura en la vida, en un planeta caído, puede aferrarse a las promesas de Dios. A partir de nuestra experiencia de sufrimiento, a lidiar con toda la realidad del efecto del pecado, el Espíritu de Dios nos da poder en la fe para llevar una vida victoriosa, siendo vencedores en todo lo que hagamos y extendiendo esa vida de victoria a todos los que el Señor nos pone en el camino. Amén. Entonces el mundo te va a ver sufrir, pero ellos también sufren. La diferencia es que el mundo te va a ver crecer. Mientras ellos retroceden, nosotros avanzamos hacia la vida eterna. Amén. A través del sufrimiento. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Aleluya. Gracias, Señor, te alabamos. Oremos, humillen su rostro. Señor, gracias, te alabamos. Te alabamos, Señor, y te agradecemos mucho. Totalmente estamos agradecidos. Eres un Dios muy, muy grande. Nuestra mente todavía no entiende todo, Señor, lo que respecta a la fe y al sufrimiento. Pero hoy entendimos muchas cosas, aprendimos muchas cosas, Señor. Entre ellas, que los sufrimientos deben producir fruto bueno, no un fruto podrido, que el sufrimiento debe producir crecimiento, madurez, que el sufrimiento es para probarnos, Señor, en cuanto a nuestra fe a ti, que tú permites el sufrimiento para que crezcamos y para que a través del sufrimiento alcancemos a ver con mayor claridad los objetivos y los propósitos que tú te planteaste para nosotros. Muchos están aquí y todavía se preguntan: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? Señor, ese tipo de oraciones y de preguntas indican que hay muchos cristianos que no te conocen, que no saben que una de las maneras en las que tú trabajas es por medio del sufrimiento. Puede ser el sufrimiento de la enfermedad, puede ser el sufrimiento de la escasez extrema, puede ser el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Todavía no conocen que todo eso obra para bien a los que te aman, a los que han sido llamados conforme a tu propósito. Y yo creo, Señor, que esta iglesia es una iglesia llamada para ser salva, una iglesia que ha sido lavada con tu sangre poderosa. Por cierto, sangre producto del sufrimiento, Señor. Y por lo tanto, al creer que somos una iglesia, Señor, para salvación, no renegamos contra los sufrimientos que se nos han presentado. Al contrario, te damos gracias porque nos hemos logrado mantener de pie, firmes, con una fe sólida. Hemos entendido, Señor, aunque quizá poco, pero tu Espíritu nos ha ayudado, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso para nosotros hoy es lo más valioso, es lo más importante. Y no queremos, Señor, perder de vista que estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Que las conductas de los ciudadanos de este mundo no tienen que ser las nuestras cuando esas conductas promueven la contra a tu voluntad, a tus principios, a tu santidad, a tus mandamientos. Que no debo pensar como ellos, aunque a mi mente le guste pensar así, si eso va contra tu pensamiento. Que no debo añorar lo que el mundo añora, porque mi ciudadanía no es esta. Mi ciudadanía está en los cielos. Que nuestras añoranzas sean la vida eterna, el reino de los cielos, la presencia tuya y nuestra juntos, el matrimonio que tendremos en las bodas del Cordero. Que nuestras añoranzas sean esas, nuestro nombre nuevo, Señor, es verte a ti, ver tu luz siempre, adorarte, conocer al Padre. Lo que hoy vemos velado, un día lo veremos tal cual es. Añoramos eso como iglesia. Perdona nuestros pecados. Sabemos que nos entiendes porque nacimos con una simiente pecadora. Nacimos de padres pecadores, somos padres pecadores y tenemos hijos pecadores y tendremos nietos pecadores y nuestra descendencia es pecadora. Y eso es lo que nos cuesta trabajo, Señor. Pero ahí entra tu Espíritu Santo para ayudarnos. Y nosotros, con una fe sólida, te decimos a ti, Señor, que nos mantendremos firmes en la fe de Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y todo el honor.
En el nombre de Jesús, Señor. Tome la mano a su familiar. Vamos a seguir orando. Y hagan una oración entre ustedes, así breve. Una oración que esté basada en el compromiso de fe y de lucha. Y que en medio de los sufrimientos que uno padezca, tal vez no todos los van a padecer con familia, pero algunos sí, usted dígale: yo te voy a apoyar, voy a estar contigo, voy a luchar contigo. Mi fe en Dios estará a tu servicio, oraré por ti, intercederé por ti, cuentas conmigo. Eso es, oren entre ustedes, apóyense como familia. Y mientras ustedes lo hacen, quizá haya una persona nueva entre nosotros, o dos o tres o más, que por primera vez quiera rendir su vida a Cristo y caminar con una vida de entendimiento que el sufrimiento ahora no será para tu destrucción y tu perdición, sino para tu crecimiento y tu madurez. Si tú quieres rendir tu vida a Cristo hoy y nunca lo habías hecho, te pido que salgas de tu lugar y que vengas aquí al frente y me permitas orar por ti. Hoy será el mejor día de tu vida. Bienvenido, pase al frente. Hoy el Señor perdonará todos tus pecados y a partir de hoy le va a dar dirección a tu vida. Cuando vivas algún sufrimiento lo entenderás, sabrás por qué es y sabrás que Dios estará detrás del sufrimiento permitiéndolo para tu bien, para tu crecimiento, para tu salvación. Bienvenidos, pasen al frente. Pasen. ¿Hay alguien más? Hoy puede ser el último salvavidas de tu vida, o lo tomas o te puedes hundir para siempre. Ahora entenderás los propósitos de tus problemas y de tus sufrimientos. Dios ahora ya no estará solo en los sufrimientos, ahora Él estará contigo. Y Él usará los sufrimientos como una medicina, como una vitamina para fortalecer tu vida espiritual. También vendrán tiempos de refrigerio, por supuesto, tiempos de reposo. Dios no quiere que sus hijos todo el tiempo vivamos sufriendo. Él es consolador, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es perfecto, Él es dadivoso, Él es dador, Él es consolador. Él prospera, Él sana, Él libera, y todo eso también lo recibirás por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay alguien más, vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y digan conmigo: Señor Jesús. Los que están al frente digan: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco y acepto que mi maldad me separó de ti. Hoy entiendo que lo que he sufrido ha sido la causa principal para que hoy me presente delante de ti y pueda rendir mi vida a ti. Hoy te pido que me des claridad y que le des propósito a mi vida, y que esos sufrimientos ya no produzcan frutos podridos, sino frutos para vida eterna. También sé que me ayudarás, que me darás descanso, me darás reposo, me bendecirás, me darás salud, porque tú eres bueno y todo eso es parte de tus atributos y de tus dones. También los recibo en Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Amén, amén.